Entonces, bueno, como les decía, vamos a seguir trabajando, vamos a ver unas nuevas herramientas de Illustrator con las cuales podemos pues enriquecer en este caso nuestra ilustración. Bien, una de ellas pues son algo de los efectos, vamos a trabajar con un desenfoque y otra vamos a trabajar con la herramienta Maya, se llama Maya, es una herramienta que está aquí y nos sirve como para hacer una especie de degradados, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar por la herramienta Maya. Voy a desbloquear algunas capas por acá de la Pokébola para poder trabajar con ella. Y fíjense que acabo de seleccionar la parte superior de la Pokébola, ¿no? Yo asumo que, digamos, la Pokébola va a generar una sombra más o menos por este lado, ¿cierto? Con base a las sombras que ya tiene aquí el personaje. Tiene una luz cenital, o sea, una luz que viene desde el cielo. Entonces posiblemente genere una sombra por acá. Bien. Entonces, selecciono el objeto para copiar el color. En este caso es este rojo. Voy a hacer un clic afuera para deseleccionarlo. ¿Por qué? Porque si lo mantengo seleccionado y doy doble clic acá para buscar un color más oscuro, se me cambia el objeto. Y eso yo no es lo que yo quiero. Entonces lo selecciono, ya que el color, ahora sí hago clic afuera, solamente para que me quede la muestra. Y hago doble clic acá. Y en este caso voy a buscar un color un poquito más oscuro, ¿cierto? Porque lo que quiero es generar una sombra. Y me voy a esta herramienta de malla. La tengo seleccionada y voy a hacer clic por acá. ¿Se dan cuenta cómo ese nuevo color que escogí modifica? O sea, me genera una especie de sombra en mi nuevo objeto. Lo voy a hacer nuevamente, esta vez voy a ir por acá. Y fíjense cómo esa nueva sombra actúa sobre mi objeto. ¿Listo? Vale, control Z, fíjense la diferencia. Podría hacerlo un poquito más oscuro, solamente como para que se note en el ejercicio. Realmente estoy exagerando al hacerlo así. Un momento acá. Listo. Ahora sí. La herramienta Maya y voy a hacer clic por acá. Listo, y genera una sombrita. Pero entonces, con hacerle clic no es suficiente. Fíjense que al hacerle clic, yo le puedo hacer clic en varios lados y me va generando sombras por donde yo le vaya dando clic. Listo, esa es una opción. La otra opción, fíjense que aquí les aparecen manipuladores. Yo puedo correr esas sombras, ¿cierto? Y asimismo manipular la sombra por donde la quiero. Entonces, en este caso, fíjense, yo voy a coger esto por acá, lo voy a bajar, voy a mover esto. Esto es complicado, no es fácil, tiene sus condiciones, por así decirlo, para que funcione. Pero, bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Es como cuestión de empezar a mover formas, mirar a ver qué funciona y qué no. ¿Listo? Bien, esa es una parte. Fíjense cómo le da volumen, en este caso, a la Pokébola, lo cual es muy interesante. Bien, vamos a hacer el ejercicio nuevamente acá. Fíjense, va a seleccionar la parte de abajo de la Pokébola, que es blanco. Vamos a dar clic aquí afuera. Voy a buscar un grisecillo, más o menos por este lado, un grisecito. Y nuevamente utilizo mi herramienta de grada. Vamos a dar clic acá, de malla, perdón. Y fíjense cómo también ya se acomoda. Y yo empiezo a modificar estas partes, buscando, digamos, esa sombra que quiero. Listo. Démosla por ahí. Bien. Entonces fíjense cómo ya ganó en volumen, por ejemplo, la Pokébola. Y lo que les decía, todo esto se puede editar para buscar un mejor resultado.
Listo. Bien. La otra parte, o lo que otro que podemos hacer es hacer las cosas de una forma muy manual. Bien, por ejemplo, en este caso, los dedos de Ash, ¿cierto? Sobre la pokebola, pues deberían estar generando una especie de sombra en el momento en que uno toca un objeto. Eso es, digamos, lo normal. Voy a crear una capa nueva que va a estar dedos adelante, va a estar por debajo de dedos adelante y por encima de la pokebola. Entonces vamos a colocarle aquí sombras dedos. Y estas sombritas de dedos lo que voy a hacer es generar realmente unas geometrías. Pueden ser unos círculos, ¿cierto? Voy a bloquear las capas que no voy a utilizar solamente para que no tenga problemas para poder trabajar sobre sombras de dedos. Voy a escoger un color de una vez oscuro que generaría esas sombras, ¿cierto? Y aquí voy a empezar a hacer unos circulitos, ¿ve? Unos circulitos que más o menos serían equivalentes a lo que sería la sombra que se proyecta del dedo sobre la pelota, ¿cierto? Más o menos es algo como eso lo pueden hacer como lo hice yo, con un circulito, ¿cierto? O vectorizando la forma, como quieran. Yo lo voy a hacer aquí con un circulito, me voy a acercar para ver cómo, pues para ver mejor el asunto. También podría manipular la geometría, recuerden que tenemos la herramienta de selección directa, entonces pues es cuestión de mover algunas cosas. Y bueno, hasta ahí se ve como medio raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a efectos. Por acá debe estar el de desenfocar. Y podemos escoger un desenfoque gaussiano. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí en previsualizar. Entonces, fíjense que ya, al previsualizar, ya se me muestra realmente como una sombra. Y bueno, puedo aumentar o disminuir el desenfoque. Voy a dar aquí OK porque ya quedé contento con eso. Y bueno, listo. Fíjense cómo ya la figura sí genera una sombra acá. ¿Listo? Igual estas sombras les podemos dar máscara de recorte por si vemos que no, que se pasan o algo así. Pero yo por el momento estoy bien con ello. Nuevamente voy a hacer una sombra para este dedo. En este caso la voy a hacer siguiendo una forma vectorial. ¿Cierto? Fíjense que aquí quedó ya lo que yo quería. Nuevamente me voy a efecto. El último efecto que apliqué es el efecto de desenfoque gaussiano y queda acá, guardado con los últimos parámetros. Entonces puedo llegar de una vez y darle clic acá. Bueno, en este caso se me sale por acá. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una capita que se llama dedos adelante y otra de dedos atrás. Esta hace parte de la de dedos adelante. Pero no es ningún problema, no hay nada, no es nada que no se pueda solucionar. ¿Listo? Podría, por ejemplo, aquí en dedos adelante, modificar esto para que ocupe más espacio. Lo voy a hacer ahorita. Y así oculto. Esa partecita de los dedos de Lash Capture. ¿Listo? Entonces fíjense que ya se sigue generando la sombra. Y seguir continuando en ello, ¿no? Nuevamente me voy a ir a sombras dedos. Voy a hacer una sombrita por acá. Listo, me quedo del mismo color de piel, frescos. Dan clic aquí para copiar la sombra. Y nuevamente efecto, aplicar desenfoque gaussiano. Y ahí está. ¿Listo? Otra vez vuelve y se me pasa aquí un poquito. Entonces, volvamos a arreglar eso.
Listo, perfecto. Veamos cómo se ve la pokebola. Por lo menos esta parte se ve mucho mejor, ¿cierto? Se ve más, con más volumen. Que si se ve un poco sucio, bueno, sí, si de pronto se ve un poco sucio, podemos seleccionar las sombras y bajar su opacidad. En estos casos la bajé al 60, vamos a bajarlo un 60%. Y fíjense que ya la sombra se ve más chévere, se ve más volumen sobre la estructura, se ve más interesante. Bien, hagamos un ejercicio similar, por ejemplo, con el rostro. Voy a bloquear estas capas, desbloquear la de rostro y, por ejemplo, vamos a generar una sombra en la parte de aquí de abajo. Bien, entonces en este caso voy a hacerlo con máscaras de recorte porque sé que se me va a pasar por acá. Voy a crear una capa nueva. Voy a copiar este color por el momento y voy a buscar, voy a llevarlo un poquito más hacia el naranja, ¿no? Como por acá. Un poquito de pronto hacia el rojo. Dejémoslo así. Y voy a generar la sombrita, por ejemplo, de esta parte. Entonces me voy por acá, por acá, por acá. Por acá nos vamos a inventar algo en este caso. Listo, entonces es lo que les decía, la parte de abajo que voy a generar una sombra, ¿no? Nuevamente apliqué, bueno, antes de eso, puedo seleccionar esto y crear una copia, ya saben, para crear la máscara de recorte después. Control C y dejo esa copia hecha. Ahora selecciono lo que quería de sombra, efecto, desenfoque gaussiano, fíjense cómo ya se generó la sombra, ¿cierto? Y parado en la misma capa, ¿cierto? En la capa, bueno, que me he bautizado acá, que le vamos a llamar sombra rostro. ¿Listo? En esa misma capa voy a pegar la copia de la cara que había hecho, ¿no? Entonces, control F, ahí quedó la capa, perdón, la copia, selecciono lo que es la sombra y clic derecho, crear máscara de recorte. Entonces, fíjense que ya me quedó recortado, ¿cierto? Y me generó una sombra en la parte inferior del rostro de Ash. Entonces, podemos generar una cantidad de volumen con base en eso. Nuevamente, si ven que de pronto les quedó el color muy intenso, muy duro, se van aquí a la parte de opacidad y le bajan la opacidad un poquito. Yo se la bajo lo voy a bajar al 70% y me devuelvo. Listo, entonces ya se ve una sombra acá, pero se ve una sombra mucho más suave, más fácil de digerir. Hagamos nuevamente el ejercicio, ¿cierto? A ver, empecemos de cero. Podría hacerlo en la misma capa de sombra rostro, pero pues para hacer el ejercicio completo vamos a crear una nueva capa. Y voy a generar, por ejemplo, una sombra aquí como entre la nariz y los ojos. Vamos a ver cómo sale eso. Entonces voy a generar acá nuevamente mis vectores. Más o menos por acá. Voy a mover algunos. Me quedaron muy metidos por acá. Eso. Listo. Seleccionado. Nuevamente
Apliquemos el desenfoque gaussiano. Podría de una vez bajarle la intensidad al 70%, ¿cierto? Copiar el rostro. Ya recuerden que ya lo tengo copiadito, entonces solamente debo dar control F. Ahí me queda, ¿cierto? Y después seleccionar los dos elementos. Crear máscara de recorte. Y listo. Fíjense que entonces ya tengo una sombra que no se sale del rostro y pues que me ayuda a generarle volumen al rostro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso lo puedo hacer con muchas cosas. La gorra, el cabello, generar luces. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Pregúnteme, por favor. ¿Cómo por ejemplo, eh, puedo compartir pantalla? Claro, ya dejo aquí yo de compartir pantalla Vale. y hágale. Eh, pantalla uno. Listo. Creo que ya se ve. Sí, ya casi. Ok. ¿Ya lo ve? Ya lo estoy viendo, sí, estoy viendo su imagen. Profe, una pregunta. ¿Usted cómo haría esta sombra? Este cambio de enfoque que hay aquí. Sí, ahí hay varios tonos. Hay un tono que va del rojo hacia el piel. Y, y se puede hacer como le estoy enseñando y con un degradado. Porque, o sea, estoy intentando, Sí. pero bueno, selecciono acá, luego afuera, y me voy a un tono más oscuro. Ujú. Pero es que cuando aplico la herramienta malla se ve raro. O sea, Se ve raro porque esa herramienta es un poco difícil de manipular. Yo no lo haría así. Yo lo haría como le enseñé, o sea, lo segundo que le enseñé, que es crear un degradado que va como desde el rojo, porque realmente ese degradado de la imagen tiene unos ciertos tonos rojizos y hacia afuera. ¿Listo? sí, Exacto. Entonces, iba hacia afuera. Y después hacemos la máscara de recorte o el simple degradado. Déjeme y yo le muestro aquí en pantalla más o menos cómo lo haría. listo, profe. Bueno. Entonces es algo muy similar a lo que estamos haciendo acá. A ver dónde ubicamos esa sombra, esa posible sombra como que Vamos a hacer una cosa. Yo voy a eliminar lo último que hice. Eso. Y voy a tratar de hacer algo similar a lo que usted está solicitando ahí. Entonces, voy a generar una sombra en degradado que va del rojo hacia adentro, como si estuviera generando una sombra aquí aparte de esta de la visera. Entonces, nuevamente me paro acá en la capita 23, bien organizado. Y previo a eso, bueno, si quiero, de una vez puede ser. Voy a invertir estos colores solamente para generar una forma. Entonces voy a ir acá, voy a hacer una sombra redondita, como por todo esto. Listo, ya tengo la forma, ¿no? Ahora con la forma hecha, puedo ir a mi herramienta de degradado, darle clic acá. Y debió haber quedado, lo que le quedó fue en la línea. Eso fue error mío porque no me fijé acá. Pero ya voy a invertir los colores y listo. Entonces fíjese que ya tengo un degradado, ¿no? Acá. Un degradado, ya sabemos que son unas herramientas que podemos modificar. Démosle clic acá. Vamos a mandar esto, como le decía, desde un rojo, puede ser, hasta el mismo rojo. ¿Cómo así, profe? Es decir, fresco. Lo que pasa es que este rojo le vamos a bajar la opacidad al 0%. ¿Listo? Esto debió haber cambiado. Otra vez tenía la línea. Profe, se le canceló la Sí, compartida de pantalla.
Ay, no estoy cancelando. Ah, no estoy. Ay, oye, ¿por qué no me avisan? Yo como un bobo trabajando ahí. Otra vez, voy a hacer lo mismo. Entonces, voy a hacer una figura cualquiera. A ver, otra vez, compartir pantalla, porque no comparto. ¿Ya? Sí, ya, ahora sí. Qué pena con ustedes. Bueno, lo que hice anteriormente fue eliminar el contenido que tenía la capa 23, ese degrado que había hecho por acá. Y lo que voy a hacer es generar un degradado como el que usted me solicita, más o menos. Entonces, nuevamente, bueno, primero que todo voy a coger aquí un color cualquiera para esto. Voy a hacer una forma pensando en esta sombra que genera la visera sobre el rostro. Entonces voy a hacer una sombra aquí redondita. ¿Listo? Todo eso me está quedando dentro de la capa, una capa encima del rostro. Bien. Ya aquí se ve. ¿Listo? Bien, ahora me voy a mi herramienta de degradado. Entonces, con el objeto seleccionado, doy clic acá, y él ya asume que esto es un degradado. ¿Listo? Cambio los valores. Entonces, voy a cambiar este valor, por ejemplo, un naranja acá. ¿Cierto? Más como este naranjita. Y acá también al mismo naranja. Perdón. Aquí al mismo naranja, listo. Pero a este naranja de acá, yo voy a bajar la opacidad a 0. Entonces tenemos un degradado, ¿sí ve? Que va desde el 100% hasta el 0. Cambiamos el ángulo, porque está en un ángulo de 0, entonces esto serían como 90 grados. Sí, son 90. Podemos modificar qué tanto queremos el degradado. Me parece que por acá está muy bien. ¿Listo? Eso. Voy a subir esto un poquitico. Y yo creo que ahí ya se ve la sombra más o menos. Voy a exagerar para que se vea bien en pantalla. Entonces voy a pasar esto a un rojo intenso. Eso, ¿sí ven? Ahí en pantalla, entonces ya se ve mejor. ¿Listo? Y después lo mismo de siempre. Entonces, para no tener estos bordes que se salen acá, selecciono el rostro, control C, lo copio, nuevamente me voy a mi capa de donde tengo esa sombra y oprimo control F para que me quede una copia en el mismo lugar. Selecciono, con el rostro seleccionado que ya quedó encima y el nuevo degradado seleccionado, clic derecho y crear máscara de recorte. Entonces fíjense que ya le quedó el degradado con ese rojo que estábamos buscando hacia afuera. Y es lo muy similar a lo que usted está pidiendo. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Gracias. Listo, perfecto. Y sí, claro, le genera un volumen muy bacano a nuestro proyecto. Por ejemplo, en mi caso, que tengo este fondo y que tengo como unas nubes atrás, las podemos hacer también de una forma muy interesante. Voy a irme a mi capa número 1, que es donde tengo toda la imagen guía. Voy a crear una capa nueva, a la cual voy a llamar nubes. Y voy a hacer unas pelotitas acá, una pelotica de color blanco. Una por acá, otra por acá, otra por acá, una más grande acá. Unas por acá, por acá, por acá y por acá.
Ahí bien raro, ¿no? Después voy a seleccionar todos mis objetos. Mis nuevos objetos creados. Y los voy a soldar como si fueran uno. O sea, me voy a ir aquí a mi herramienta Buscatrazos, ¿cierto? Y los voy a soldar. Listo, ya son uno. Ahora procedo a desenfocar y a bajar la opacidad. Entonces, empecemos primero por desenfocar y después bajamos la opacidad. Entonces, ya tenemos un solo elemento. Me voy a ir a efecto. Podría aplicar el desenfoque aquí de una, que es el último, o nuevamente ir a desenfocar, desenfoque gaussiano, previsualizar, por si tengo que aumentar el tamaño del desenfoque. En este caso, fíjense cómo, pues el tamaño del desenfoque me ayuda más a aumentar. De pronto estoy pasándome, yo creo que así está bien. Le voy a dar OK. Aquí se me ve una raya rarísima, pero bueno, después la arreglamos. Entonces fíjense que ya tengo nubes, ¿cierto? Puedo bajar la opacidad. Y por último, podría crear el rectángulo de color azul que tiene este joven en el fondo. Entonces me voy a ir nuevamente acá. Y debajo de nubes voy a crear una capa nueva que se llame cielo. Y lo único que debo hacer es crear un rectángulo de ese mismo color. Listo. No sé por qué se está desenfoque, o sea, el desenfoque aquí se ve así. Voy a arreglar eso. Listo, entonces voy nuevamente a capa. Nuevamente desbloqueo mi capa de nubes. Y bueno, voy a tratar si bajo esto. De pronto se arregla. Esa sería una opción. Porque es que hace un desenfoque como hasta la línea que le da y hace un corte ahí horrible. Listo. Eso fue una chambonadita que hice. Me di cuenta que lo recorta hasta donde va la figura, entonces lo que hice fue crear una figura más arriba, fuera del contexto de la imagen, ¿cierto? Solamente para que se limitara hasta ese punto. Y listo. Ya tengo entonces mis nubes. Les voy a subir un poquito la opacidad, me parece que le bajé mucho. Y el desenfoque también se lo puedo cuadrar. Entonces lo selecciono, y aquí dice desenfoque gaussiano, le voy a dar clic acá y le voy a bajar. A bajar un poquito. Listo. Eso. Entonces ya tengo nubes y ya tengo el cielo para mi personaje. Viene una opción con la que podemos seguir trabajando. Por ejemplo, bueno, y esto es ya cuando ya casi terminamos todo. Poder crear, por ejemplo, un marco para nuestro personaje. Entonces, ¿cómo hacía un marco? Entonces, póngale cuidado. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer acá, debajo de los dedos y la pokebola, porque quiero que se sangre, o sea, que esta pokebola se vea todita. Voy a hacer un rectángulo de color negro. Debajo de esta capa. Encima de esta capa.
Así más o menos. ¿Listo? Hasta ahí normal. Me toca arreglarle esta parte de acá. No me había fijado. Pero bueno, eso es una cosa sencilla. Voy a copiar esto. Control C. Ahora sí voy a volver a poner esto por acá. Y acá, en mi capa de, esta va a pegar ese. Control F. Muy bien. Este va a recortar a este. Entonces selecciono esto y me va a mi herramienta de buscatrazos. Entonces fíjense que ya le quedó el marquito, que es del que estaba hablando. Como les decía, me toca arreglarle este pedacito aquí del dedo, pero se ve chévere así. Es cuestión de, pues, de imaginarme lo que no estaba, lo que no está. O incluso podría sacar una copia. Dedos adelante, voy a desbloquear, voy a seleccionar esto. Voy a poner esto por acá. Eso, ¿sí ven? Entonces, eso es lo bonito de la ilustración digital, ¿no? Se puede hacer muchas cositas interesantes. Y listo. Entonces ya tengo un hash bien interesante acá. Bueno, podemos, fíjense que esta margen están un poquito descuadradas. Todo eso se puede arreglar. ¿Bien? ¿Cómo? Bueno, hay varios métodos. Yo voy a hacer uno acá sencillito. Voy a crear un rectángulo de cualquier color. ¿Cierto? Con Shift hago un rectángulo, un cuadrado uniforme. Que en este caso es lo que quiero. Eso, ¿qué es esto? Y con este mismo rectángulo, que yo sé que es un cuadrado, perdón, es uniforme, luego lo coloco, por ejemplo, a este borde y modifico acá esta línea para que me quede parejito. ¿Cierto? Entonces voy a seleccionar esto acá y este acá. Y con el teclado empiezo a mover eso. Eso ya quedó perfecto. Nuevamente me voy a llevar mi rectangulito para el otro lado. No, aquí está perfecto, aquí está bien. No hay necesidad de hacerlo. Y la parte de abajo sí la dejo así, porque pues esa es la intención, ¿no? Que se vea un poquito más de negro aquí abajo. Después puedo arreglar mi mesa de trabajo. Fíjense que la mesa de trabajo no corresponde a la imagen. Y cuadro esto. Y listo. Voy a quitar esto de acá, esto de acá. Y bueno, aquí estamos ya con un hash más elaborado. Que está muy plano, la gorra está muy plana. Voy a ir aquí a la parte de la gorra. Voy a desbloquear la capa. Y bueno, para en este caso, voy a utilizar la herramienta de malla. Voy a coger un color más oscurito.
y voy a, con la herramienta malla, voy a hacer clic por acá y por acá, para que me queden dos sombras, una hacia acá y otra hacia adentro. ¿Puedo modificarlas? Sí, puedo modificarlas un poquito. Lo mismo por acá. Listo, lo voy a dejar así. Entonces ya no se ve tan plano el color, sino que se le ve como un poquito más de volumen. Vamos a guardar, no olviden guardar. Y listo. ¿Dudas o inquietudes hasta acá, jóvenes? No, señor. Listo, perfecto. Pues fíjense cómo la ilustración va ganando mucho, se enriquece, ¿cierto? Con una cantidad de volumen, sombras, ya no se ve tan plano, se ve mucho más bonito.